Dios les bendiga en esta tarde. Es un placer volver a compartir de la palabra de Dios en este día domingo. Para esta oportunidad vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 10. Y a su palabra dice: Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. En esta tarde quiero hablar bajo el tema: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Es una de las preguntas existenciales para cada uno de nosotros, porque conforme pasan los días, pasan los años y llegan diferentes situaciones también a nuestra vida, empezamos a preguntarnos para qué estamos acá en esta tierra. ¿Con qué propósito nosotros estamos aquí? Algo que no tenemos que perder de vista es que todos y cada uno de los que estamos en esta tierra es por voluntad de Dios. Porque hay personas que pueden decir, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué existo? Y esto y lo otro. Pero decir que estamos por un error es decir que Dios no es soberano. Decir que estamos en esta tierra por un error de alguien es decir que Dios no tiene el control de todas las situaciones. Por eso la Biblia registra que el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando Dios llama a uno de sus profetas, le dice, antes, desde el vientre de tu madre, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Y aquí el apóstol Pablo se encuentra narrando una de tantas ocasiones que narró su conversión. Cuando el apóstol Pablo nació, creció y se fue educado en una de las mejores escuelas del momento, porque fue educado a los pies de Gamaliel. Y él posteriormente se convirtió en un perseguidor acérrimo de la iglesia, de aquellos que habían creído en Cristo. Y él se volvió perseguidor de ellos. Y cualquiera podría pensar, y él mismo podría pensar, de qué ser el propósito para el cual habías venido a esta tierra, perseguir a aquellos que habían de llamarse cristianos. Pero en esa diligencia que él se encuentra de ir a apresar más cristianos, se encuentra cara a cara con el Señor. Dios se le aparece y él le dice, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Y de ahí queda ciego y le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Esa es una de las situaciones que nosotros tendríamos que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué yo estoy en esa tierra? Pero no en una situación de reclamo, no en una situación de tristeza, ¿verdad? Sino, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas, nos encontramos en gozo de hacerlo. Genera gozo, genera alegría el hacer la voluntad de Dios. Y Dios tiene propósitos definidos para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la Biblia menciona, y voy a hacer acá un paréntesis, el llamado, el propósito de Dios no tiene nada que ver con nuestra edad. Porque es así como en la Biblia podemos encontrar personas que desde muy jóvenes Dios llamó para algo, pero al mismo tiempo encontramos personas que ya pasado a los años lo hicieron. Podemos empezar con Abraham, que ya siendo un anciano, Dios lo llama y le dice, vete de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. Y ahí yo te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y tu descendencia poseerá esa tierra, que es donde hoy está Israel. También encontramos a un tal Moisés con 40 años, es llamado por el Señor en medio de una zarza ardiendo. Entonces la edad no es una situación como marca para poder determinar que así es. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tenemos que entender que ese plan es personal, porque tenemos un Dios personal y que ese plan que Dios tiene para nosotros en esta tierra es perfecto, porque dice Romanos 12:2 que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y hay otra versión que dice la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Entonces Dios tiene cosas preparadas para nosotros.
Dice en Efesios 2:10 que Dios estimó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas aún desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente, que Él ya sabía que nosotros íbamos a nacer. Y por eso hay algo que debemos de cumplir. Hay gente, y para eso, para determinar o conocer qué es lo bueno que Dios tiene para nosotros, no podemos obviar los talentos que Dios ha puesto. No podemos obviar los dones que Dios ha puesto, porque de algo son. Yo conozco gente que es buena para los negocios. Ese es su don, ese es su talento. Y a través de ellos ayudan a personas. A través de las ganancias que esos negocios originan, sostienen misioneros en el extranjero, sostienen obras. Y ese es su propósito. Porque muchas veces pensamos que el propósito se tiene que cumplir solo en las cuatro paredes de una iglesia. Por eso dice que es práctica, porque tiene que ver también con nuestro diario vivir. Tiene que ver también con lo que nosotros desarrollamos en el día a día. Por eso es un plan práctico, en el día a día. Ahora, lo más importante en esta vida es encontrar, por lo tanto, el plan y el propósito de Dios para nosotros. El apóstol Pablo lo encontró, o lo que mejor dicho, el Señor lo buscó. Y de tal manera nosotros también tenemos diferentes situaciones en las cuales podemos ser útiles. La primera de ellas, que no necesitamos orar para hacerlo, es saber que debemos de hablar del Señor. Porque dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo conocemos. Y cuando nosotros hablamos de Dios, un gozo invade nuestros corazones, invade nuestras almas, porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, alguien me dirá, bueno, ¿y cómo puedo conocer mi propósito? En primer lugar, debemos de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios le aparece a Saulo en ese momento, le dice, ¿quién eres? Le dice Saulo. Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús significa Jehová es salvación. Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le dice que le va a decir lo que va a hacer. Para saber su propósito, primero tuvo que encontrarse con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer primero, encontrarnos con el Señor. De ahí pasamos a descubrir el plan de Dios para nuestras vidas a través de varias situaciones. Lo primero es, dice, una sumisión diaria. Debemos de tener comunión con Él. Debemos de tener una vida de oración. Recordemos que a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios, hablamos con Él. Igual, de la misma manera, Moisés oraba a Dios. Dice que él hablaba cara a cara como quien habla con su amigo. Y debemos de estar conscientes de que cuando nosotros nos acercamos en oración, Dios está oyéndonos, porque Él es omnipresente. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él está escuchándonos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos cultivando la oración, vamos teniendo esa mayor cercanía con Dios. Vamos confesando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones, pero al mismo tiempo nuestros anhelos y deseos, nuestros sueños, se los expresamos a Él y Dios hace una obra maravillosa. La segunda situación también es que debemos de escudriñar la Escritura. La Biblia dice, a través de la Biblia nosotros vamos conociendo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Podemos decir, ¿y qué Dios quiere que yo haga? En los libros de los Proverbios nosotros encontramos situaciones prácticas para hacer en nuestra vida. Por eso le decía al principio que conocer la voluntad de Dios es también una situación práctica. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? A través de los proverbios nosotros podemos encontrar normas de conducta, de convivencia, de lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso, y cuando nosotros tenemos una vida de oración, cuando nosotros tenemos una vida de meditación en la palabra, recuerde, cuando hablamos de meditación, estamos hablando de no solo leerlo, sino ver cómo eso lo aplicamos a nuestra vida, no a la vida del vecino,
sino a nosotros mismos, porque primero tiene que hablarnos a nosotros. Y a través de eso vamos conociendo más de Dios. Y eso nos va a llevar a una obediencia incondicional a la voluntad de Dios. Cuando hemos orado, mantenemos una vida de oración, escudriñamos la Escritura, entonces obedecemos incondicionalmente al Señor. De ahí nosotros tenemos que tener confianza en que Dios tiene algo para nosotros, algo especial en lo cual nos va a ir revelando. Y en esas oraciones que tenemos con el Señor le podemos ir preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Dios puede irse revelando y puede ir abriendo puertas. Dios puede hacer que la bendición llegue a tu puerta, la oportunidad toque a tu puerta, una llamada, lo que sea, y empiezas a trabajar en el propósito de Dios. Porque cuando no trabajamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, podemos llegar a sentir cansancio emocional en nuestro diario vivir. Por eso dice el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es necesario que Dios esté construyendo con nosotros en el día a día. Y eso lo logramos a través de la oración y de la meditación en su palabra. Y la última situación es reconocer que el plan de Dios, el propósito de Dios es eterno. Jesús dijo, si alguno tiene al Hijo, tiene vida eterna. Todo lo que nosotros podamos hacer aquí es preparación para un día estar para siempre con el Señor. Todo lo que nosotros podamos afrontar en esta tierra es para un día estar para siempre con el Señor. Por eso es un plan eterno, porque no solo es lo que vamos a hacer acá, es para vida eterna. Entonces, si tú en tu vida te encuentras en una situación de desánimo, que no haya sentido a lo que estás haciendo, que es una pesada carga, lo que necesitas es hacer un alto en el camino y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿para qué fui creado? Porque dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que Él nos creó. Para algo fuimos creados, pero nadie puede decir que está aquí por error, porque Dios es soberano. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. La Escritura dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios tiene cosas para cada uno, donde va a ocupar esos dones y talentos que tenemos. Y es entonces cuando nos sentiremos realizados. En economía se ve que la autorrealización viene en la posesión de bienes o de cierto estatus social. Pero en la realidad entendemos que la realización viene al cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Ahí viene la realización completa. Es donde somos felices. Es donde somos gozosos cuando hacemos aquello para lo cual Dios nos creó. Todos y cada uno de nosotros fuimos creados por algo. Y por eso debemos de buscar el rostro de Dios y pedirle que nos revele qué es aquello para lo cual fuimos creados. Buscar su rostro en oración, leer la palabra, y Él se va a mostrar a cada uno de nosotros. Cada situación va ayudando en nuestra vida. Cada situación. Por en mi caso, aunque empecé a predicar aún antes de empezar a enseñar como docente, pero puedo decir que la situación de aprender la docencia me ayudó a después poderme desenvolver de una mejor manera en la predicación. Entonces hay situaciones en nuestra vida que van surgiendo, que se van presentando, que nos están preparando para la voluntad de Dios. Y cuando las hacemos con disposición, con armonía, con gozo, con agradecimiento hacia Dios, Dios se va revelando. Dios va haciendo, Dios va moviendo sus piezas para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Pero es importante que le digamos, como le dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios lo va a hacer. Así que en esa tarde, cualquier situación, si no
Si hasta los años que has vivido sientes que no encajas en ningún lugar, sientes que no entiendes por qué estás aquí, es momento de volverse a Dios. Decirle, Señor, te necesito como Señor y Salvador de mi vida. Necesito que reveles qué quieres, cuál es tu voluntad para mí. Y es entonces que vas a sentir realizada tu vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia, Señor, nos acercamos declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Oh Dios, revélate a cada uno, Señor, el propósito por el cual estamos en esta tierra. Que lo primero que sabemos que es para agradarte, Señor, es para buscarte, es para, Señor, hacer aquellas cosas que tú tienes predestinadas para nosotros. Ayúdanos a descubrirlas, oh Dios. Revélate a cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor. Bendices en nuestras vidas. Bendice esta nación, Señor, del Salvador. Ten misericordia, Señor. Oh Dios, hoy que están subiendo los casos de COVID-19, que tengas misericordia. Que todo COVID-19 sea exterminado, Señor, en estas tierras. En el nombre de Jesús, en ti confiamos, oh Dios, y por nuestras autoridades seculares, eclesiásticas, que tú des sabiduría, tu entendimiento, el querer y el hacer, por el bien, Señor, de cada uno, Dios, o el bien tuyo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.